Bueno, bienvenidos alumnos a la clase de estructura y función celular esta semana. Aquí, si nosotros vemos la página, vamos a ir al módulo que nos corresponde, que vamos al módulo 4, macromoléculas o biomoléculas, y estamos en la lección 9, quisiéramos terminar isomería, ¿ya? Eh, Compañeros, revisemos, aquí van a aparecer las clases, las simulaciones con los links, aquí va a aparecer la clase después cuando esté terminada, pero recuerden que el estudio de función celular tiene cápsulas y adsímulos. La cápsula, cuando empiecen los seminarios, van a empezar a aparecer los videos de la resolución de problemas de la guía de macromoléculas, que por supuesto contiene grupos funcionales de azúcares, cinética enzimática y algo de estructura de proteínas. Eso es lo que pretendemos estudiar en este módulo. Recuerden también que en macromoléculas está adsímulo, que tiene algunas simulaciones. Reactividad orgánica, las reacciones en reactividad orgánica importantes son adición, sustitución y eliminación. Más que eso entrar en sus cabezas como un recuerdo infinito, me gustaría que revisaran las simulaciones porque se dan comentarios específicamente de la cinética de las reacciones y los reactivos limitantes para adición, vía Alder en este caso, reacción de sustitución nucleofílica en una etapa y dos etapas, y reacciones de eliminación. Hoy día vamos a estudiar, si se puede, isomería. Y en práctica les dejé una unidad fantástica de la Universidad de Bristol, su suite en Learning Science, tiene experimentos con aspirina en un tipo de estudio transversal con datos clínicos y moleculares en un experimento. Me gustaría mucho que lo hicieran y vamos a conversar de todo esto, del aumento de las notas y mejorar su nivel eh, académico, que es bastante bueno, y con trabajos como este, trabajos dirigidos específicamente, más que transversal. Yo diría que estos son los trabajos que dan la buena experiencia en los primeros años, que te permiten conducir todo tu desarrollo para adelante. Así que eso ya está en línea. Entonces, para hoy vamos a comenzar con macromoléculas y específicamente isomería. Oye, qué palabra más rara. ¿Qué les dice esa palabra? Isomería. Ayúdenme un poco. Isómero. ¿Hemos escuchado esta palabra antes? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Qué era un isómero? Por ejemplo, en el capítulo de partículas. Isómero. ¿Ya? Me Pues, acuerdo sí, sí. me ac- de los isótopos que eran átomos del mismo tipo. Ya. Excelente. Gracias. No nos acordamos exactamente qué es el isómero, pero lo identificamos dentro de un grupo de palabras que era isótopo, isómero, isóbaro y no me acuerdo ahora de la otra. Pero que Electrónico. significaban todos algo. ¿Cuál sería el común denominador del concepto? Sería como el prefijo iso. Exacto, que significa igual. Igual, sí. Igual, y esto, Es estructura, ¿no? O forma. claro. Porque recordemos el isómero en términos de partícula. El isómero es una partícula que tiene el mismo N, M, R, H, todo en realidad. Es súper parecido, pero tiene solo un nivel energético distinto que le da una propiedad, que emite una energía y el otro no. ¿Sí? Por lo tanto, estructura, la construcción, como están construidos, tiene que ver con la idea de la isomería. Podemos decir que hay isómeros que son estructurales y estereoisómeros. Los estructurales dependen de la cadena, posición y función. Estructurales, cadena, posición y función. ¿De qué tipo de molécula estamos hablando aquí?
¿Orgánicas? Orgánica. ¿Y qué era una función orgánica? La capacidad de generar una reacción, de mediar una reacción química. No, los grupos funcionales son una característica estructural que tiene la molécula que cambia las características de reactividad. Por ejemplo, una función orgánica es, nómbrenme funciones orgánicas o grupos funcionales. Alcohol. Claro. Amina. Amina, ácido carboxilo. Todos esos son isómeros estructurales porque tienen la misma función. ¿Sí? Ahora pueden haber N grupos funcionales y darle características distintas a las moléculas. Eso sería un isómero de función. Identificar una molécula y otra y decir, ah, estos son alcoholes. ¿Cómo sabría usted que son alcoholes? Porque tiene OH. Tiene un radical grupo H. Oiga, pero el ácido carboxílico también tiene un OH. Pero acompañado de un oxígeno con doble enlace. Muy bien. ¿Y cuál es la diferencia entre el OH del alcohol y el OH del ácido carboxílico? ¿La fórmula? Sí, entre otras. La reactividad también puede ser distinta. Claro. Más específico podría ser. Puede ¿No ser la puede ser? solubilidad, no sé cómo explicarlo. ¿Cómo que tan soluble es? ¿No? Tiene algo que ver con la solubilidad, claro. ¿No puede ser eso de la deslocalización del electrón pi? O sea, la nueva electrónica pi que se iba moviendo de un lado para otro. ¿Ya? ¿Y eso qué le hacía al grupo OH del carboxílico que no lo tiene el alcohol? Lo hacía ácido. Puede Perder un Bien, polar y apolar. excelente. Se dan cuenta que el mismo es igual, es un oxígeno como un hidrógeno, pero porque tiene un carbono unido a un oxígeno y una deslocalización en pi, ¿sí? El hidrógeno que acompaña el oxígeno en el ácido carboxílico es ácido, ¿sí? Y por lo tanto le cambia toda la reactividad de la molécula. ¿Sí? Ok. Y de posición y de cadena. De posición podría ser la cantidad de veces que está sustituido el átomo central, ¿cierto? ¿Cómo definíamos alcoholes o aminas primarias, secundarias o terciarias? Con respecto a los radicales. Claro, si tiene más radicales, aumenta el número. Ahora, por ejemplo, un carbono. Imagínate que tenemos un alcohol orgánico unido a un carbono y ese carbono tiene 3 radicales, ¿sí? Ahí sería terciaria. Es terciario. ¿Pero cambia su reactividad? No, la reactividad es la misma. No. Sí, porque es más grupo funcional. O sea, mi pregunta es, mientras más radicales tenga ese carbono, ¿es menos reactivo? No, según yo, no afecta la reactividad del grupo. Yo creo lo mismo, que no afecta tampoco. Según lo que yo recuerdo. Perdón. Usted me dice que es lo mismo en términos estereoespecíficos, la accesibilidad a un carbono que está entre medio de 3 radicales grandes, porque recuerde, ¿qué hibridación tiene ese carbono que es un alcohol y tiene 3 radicales? SP3. SP1, ¿no? Es Porque F3. ¿Y su forma geométrica? Sería tetraédrico. sí. ¿Y dónde está el carbono en el tetraedro? En uno de las vértices aristas, no sé cómo decirlo. En No, perdón, en el centro, mentira. el centro, en el centro, perfecto. Ok, entonces tenemos este tetraedro, una pirámide de base trigonal, y tenemos el carbono al medio. Y en cada vértice hay un radical, pero sabemos que en uno de los vértices hay un OH. Imagínense que en cada uno de los vértices usted pone una molécula orgánica gigante, ¿sí? Mientras más grandes sean las moléculas orgánicas de los radicales, o sea, mientras los radicales sean más largos, tengan cadenas más ramificadas, cada vez va a ser menos accesible ese carbono, mientras más radicales tenga. ¿Sí? O sea que afecta como la reactividad, pero por una cosa netamente física de accesibilidad al grupo funcional.
Claro, es que la flexibilidad es importante, ¿no, señor? Sí, por supuesto, pero por ejemplo la diferencia entre un alcohol y un ácido carboxílico cambia la reactividad, pero no por la accesibilidad, sino por un tema químico. Es buena conclusión, pero no completa, porque cuando en la reactividad del ácido carboxílico, ese carbono es un sp2, ¿sí? Es un plano. Nicolás, ¿estás conmigo? Sí, sí, El sí. carbono es un plano. Entonces la accesibilidad al carbono es por un lado o por el otro, ¿sí? Igual es cambio en la accesibilidad, porque no es lo mismo si la reacción es por un lado o por el otro. Da el isómero alfa y beta, que es un estereoisómero, que es lo que vamos a hablar en la segunda parte. Así que, muy bien, la accesibilidad se puede disminuir por cuestiones estéricas o físicas, por el volumen, como decía usted, pero también la accesibilidad en la reacción de sustitución, adición, de lo que sea, puede dar origen a estereoisómeros dependiendo de la orientación por la cual se produzca el ataque nucleofílico o electrofílico. Así que la generación de isómeros estructurales y de estereoisómetros es una función de la naturaleza y tiene que ver con accesibilidad de las moléculas. Lo interesante en las moléculas de la vida es que prácticamente están hechos toda la construcción de aminoácidos, ácidos nucleicos, de los lípidos que vamos a ver con un tipo de estereoisómero y no los dos. ¿Me explico? Ah, sí, sí había escuchado eso, pero creo que solamente era el alfa y no el beta o algo así. Claro, y es bastante raro porque esto lo pudimos descubrir siglo XIX, siglo XX, y vamos a ver cómo desarrollar esta idea. Gracias por la conversación. Entonces vamos a decir que los isómeros se van a dividir en estructurales, que tienen que ver con las cadenas y los grupos de función, o los estereoisómeros, que tienen que ver con posición, y específicamente con una característica, es de curvar la luz polarizada, estereoisómeros. Y vamos a estudiar un poco de estas ideas en este mapa conceptual. ¿Ya? Así que aquí tengo unas tablas que para que ustedes puedan jugar, solo respondiendo a estas preguntas, un tipo de encuesta, podríamos clasificar a los estereoisómeros, espero que les guste. Vamos a decir que los isómeros estructurales son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero difieren en el orden de los átomos. Veamos algunos ejemplos. Vamos a decirle de cadena a los compuestos que tienen distribuidos los átomos en la molécula de forma diferente. Por ejemplo, pentano se llama pentano porque ¿cuántos carbonos tiene? 5. 5 seguidos. Ok, esta es una molécula, se le llama isopentano, en realidad se llama 2-metilbutano. ¿Cuántos carbonos tiene? También 5 tiene también, 5, pero pero uno tiene como radical. Y tiene la misma cantidad de hidrógeno. Es más, tiene la misma fórmula, C5H12. Ahora, todas las combinaciones, en la combinatoria absoluta de los carbonos y los hidrógenos, también podrían dar esta molécula. 2,2 dimetilpropano, neopentano. Ahora, todos son C5H12, ¿sí? sí, ¿Y el Sí, peso molecular? también es el mismo. tiene que ser el mismo. Claro, y el grado de absorción de la luz. También. Básicamente, básicamente sí. Lo que ¿De qué cambia, depende el grado de absorción de la luz, profe? ¿qué cosa? ¿De qué depende el grado de absorción de la luz? De las transiciones electrónicas, pues recuerde que la materia se excita con energía. Si la energía puede incorporarse a la luz en el fenómeno de absorción, ¿sí? Le da una característica a las moléculas. Ah, verdad, verdad. Ya sí, gracias. Que también la emisión, que el fenómeno concreto. Entonces, sí, si nos ponemos más finos, a lo mejor los grados de absorción de la luz pueden ser un poquito distintos, pero no son tan distintos, en realidad, como dijo Carla. Pero lo que sí va a ser distinto es la reactividad del carbono que está ultra sustituido. Pero para eso tendríamos que echar a competir estas moléculas en una reacción en particular, que no lo vamos a ver eso en este caso. Pero ya comprendieron que el isómero de cadena tiene la misma fórmula molecular, además del peso molecular y un montón de características iguales. Solamente hay cosas que los distinguen, que son la característica de llevar
esos radicales de forma específica, ¿sí? Así que esa molécula no es igual a esta, no es igual a esa. Son isómeros estructurales y específicamente de cadena. Isómeros de posición, ¿adivinen qué? Tengo una pregunta. Y claro, Por ejemplo, puedo tener, no sé ya, el isómero del pentano puede ser una estructura como cíclica, pero no sería isómero de cadena. pero tiene que ser específicamente como de cadena. Este es de cadena. Los tres que vamos a ver, y son de cadena, de posición y de función, son todos estructurales. Ya, o sea, no se consideraría, por ejemplo, no solamente en este caso, sino que, por ejemplo, del pentano, ¿no puede haber un isómero que sea cíclico? Es que según yo, si uno lo pone cíclico, se perderían 2 hidrógenos. Entonces no tendrías la misma cantidad de hidrógenos, sería Sería C5H10. imposible entonces. Tipo, no Pero podría hacer la estructura cíclica con la misma cantidad de hidrógenos. pero se puede comparar un Es más, cicloalcano con un alqueno. no sería un isómero. Pero entiendo lo que tú tratas de forzar, Carla. Más que forzar la categoría de isómero, el pentano y el ciclopentano son dos moléculas distintas, pero van a tener hartas propiedades parecidas. ¿Me entiendes? Sí, sí, entiendo. Pero solo por ser ciclo ya se comporta bastante distinto. ¿Sí? Adelante. Isómero de posición. Adivinen qué. Aquí, ¿qué es lo importante en esta molécula? El grupo funcional. Si se dan cuenta que las dos son C4H10O, pero bueno, uno es 1-butanol y el otro es 2-butanol. En cambio, C5H10O, 2 pentanona o 3 pentanona. Tienen el mismo grupo funcional, ¿sí? Solo cambia la posición en la cual está ese grupo funcional. ¿Sí? Y isómeros de función son compuestos de igual fórmula molecular que presentan funciones químicas diferentes. ¿Sí? ¿Esto qué es? Pucha, sale ahí, pero no importa. Tiene un oxígeno unido a dos radicales. ¿Cómo se llama esto? Un éter. Éter. Metil éter. Mire, etil, metil éter. Y este definitivamente no es un éter, es un Alcohol. 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 1-propanol. Pero ¿se da cuenta que tiene la misma fórmula molecular? Sí, Esta es propanona, dimetilcetona, una acetona, y este es propanal, un aldehído, ¿sí? La misma fórmula molecular. ¿Sí? Éster, ácido carboxílico. Etanoato de metilo, ácido propanoico. La misma fórmula molecular. Ergosum, ¿qué es lo que se necesita para hacer isómero? que la fórmula Sí, molecular sea igual. muy bien. Dentro de esa categoría pueden ser isómeros de estructurales, de posición o de función, pero requieren la misma fórmula. Entonces algo que pesa lo mismo, tiene los mismos carbonos y el mismo oxígeno, en realidad tiene algunas propiedades que son distintas, que es la reactividad o la solubilidad. Y profe, en este caso siempre se cumple, o sea, si yo tengo dos compuestos que tienen la misma cantidad de átomos, ¿siempre van a ser isómeros? Sí. Ya. En química orgánica, el isómero orgánico, sí. Sí, acuérdense que isómero se ocupa para otras cosas también, pero siempre significa relativamente lo mismo. Que hay algo en la estructura que es igual, aunque las propiedades pueden variar, ¿sí? Sí, Ya. Estereoisómeros. Los estereoisómeros son isómeros. Eso ya nos dice algo importante, ¿cierto? Cuyos átomos están conectados en el mismo orden, incluso, pero con una disposición espacial diferente. Por favor, díganme que entendieron esto. Sí, A lo mejor no es tan fácil. Veámoslo sí. de nuevo. Un estereoisómero es un isómero. ¿Qué significa isómero? Que tengan la misma fórmula molecular, ¿cierto? Cuyos átomos están conectados en el mismo orden además. Bueno, entonces,
Es el mismo átomo. A ver, discutamos un poco eso. O sea que es como un espejo. Pero dice que es con Ah, disposición espacial diferente. a eso es lo que voy. Eso es lo que voy. El del espejo, no sé quién fue, pero ahí voy. Vamos a partir con los conformacionales. Isómeros conformacionales son las distintas estructuras de un mismo compuesto que surgen como resultado de la rotación libre. ¿Qué enlace hay entre el átomo 1 y el átomo 2? Un enlace simple, covalente simple. Y el enlace covalente simple, ¿tiene giro? Sí, ¿Tiene giro total o no? yes. Entonces esta es la misma molécula que la estamos viendo de lado, ¿sí? O en su versión de frente. ¿Lo pueden ver? Sí, sí se ve. Si las moléculas azules, digamos que son carbono, ¿qué molécula sería? No, Dos carbonos, un, Un etano. un etano, ¿sí? Visto de lado y visto de frente. Es igual a esta molécula, este también es un etano, Sí, porque tiene dos carbonos. y aquí está visto de forma eclipsada, ¿lo ven? Ahora, un etano puede pasar de esta forma alternada a esta forma eclipsada. sí, ¿Cuál es No más? sé. A ver, Carla, entre 1 y 2 existe un enlace sigma. Como es sigma, Ujú. se mueve completo. Así que esta forma puede pasar a ser esta. Ah, ya. ¿Sí? Ujú. Ahora, ¿cuál sería la probabilidad de encontrar, si nosotros miráramos un cubo de esta solución pura del etano, ¿sí? Y tomáramos un cubo y pudiésemos mirar cada una de las moléculas, ¿cuál sería la probabilidad de encontrar esta forma alternada y esta forma eclipsada? La primera es mucho más estable por la distribución de los electrones, parece, profesor, ¿o no? Y la segunda parece que es menos común, la eclipsada. ¿Sí? Ahora, Diego dice que esta posición es más estable que esta, Yo por, creo que no. O sea, yo creo que es al revés. ya, pero digamos lo que dice Diego. Diego dice que esta es más estable que esta por la posición de los electrones. Pero ¿cuáles son los electrones que te molestan, Diego? Los electrones unidos o sea, a cada carbono, no estoy seguro en realidad, profesor. No, no importa, está bien. Sí, está súper bien tu comentario. Mira, en esto que son bolas y barras, las bolas representan los átomos y las barras los enlaces, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué tipo de enlace es este? Carbono, hidrógeno. Carbono e hidrógeno. ¿Cuántos electrones tiene el hidrógeno? Eh, uno. Y Ya. Entonces, en realidad, no tiene tanta nube electrónica aquí, ¿sí? Y por lo tanto, no hay una sobrecarga de fuerza electromagnética entre esa órbita y esta órbita cuando se eclipsan. ¿Me explico? entonces, profesor, da lo mismo. En ¿Existe una en probabilidad el similar? etano no se molestan tanto. Pero es súper buena tu definición porque imaginen, compañeros, que en vez de tener un hidrógeno tuviésemos un nitrógeno o un oxígeno. Imagínense el tamaño de eso. ¿Sí? Ahora, vayan girando esta molécula y dense cuenta que la gran cantidad de electrones que habría en el oxígeno sí alteraría la función. Entonces, mientras más grandes sean las nubes electrónicas accesorias al primer enlace, ¿sí? Más probable va a ser encontrar la forma de la molécula en que menos se eclipse. ¿Sí? ¿cómo, profe? ¿Puede repetir eso que me perdí? Sí. Esta es la forma más estable de la molécula. ¿Sí? Porque los electrones están lo suficientemente alejados. Pero en el etano da un poco lo mismo porque son hidrógenos
prácticamente no se sienten. ¿Sí? Imagínense que tuviésemos aquí un oxígeno gigante y aquí otro oxígeno gigante. Esas dos nubes electrónicas serían incompatibles y forzosamente harían que cada vez que pasan una al lado de la otra, decayeran en esta forma, que es la más estable. ¿Me explico? Sí, ahí sí. O sea que se van a tender a repeler esas nubes, solamente que con el hidrógeno, como son tan chiquititas las nubes, pasa pero muy poco. Claro, entonces en un etano es como 50 y 50% de probabilidad de encontrar esta, pero mientras más grandes sean el problema estérico, cada vez va a ser mayor proporción. ¿Cuál de las dos? ¿Esta o esta? La alternada. La alternada, porque va a decaer ahí, entonces porque es más probable cuando pase y se produzca esta, inmediatamente la fuerza electromagnética entre las nubes electrónicas va a tender a hacer esto. ¿Sí? Le puse este efectos especiales, no sé si Pero eso... lo tiende a hacer porque se repele. Claro, fuerza Ah, ya. electromagnética. Ya, ahora imaginemos un par de cosas más. Queridos compañeros, ¿qué hibridación tiene ese carbono? SP4. ¿Y si le ponemos un doble enlace? P2, SP2. SP2, ¿sí? Y ahora podemos girar. No, ya no, porque el enlace pi lo mantiene. Ajá, muy bien, Ujú. entonces no pasa nada de esto. No, O sea, solo tendría como una forma. claro, solo una forma. Entonces, los isómeros conformacionales tienen que ver con los giros, la rotación y las fuerzas electromagnéticas del ambiente electrónico que nos va a dar las formas más probables y más estables en solución. Miremos otra conformación del ciclohexano. ¿Recuerdan ciclohexano? Dibújenlo. ¿Qué figura geométrica del ciclohexano? Un azúcar. No, no es un azúcar. Y Un la figura hexágono. geométrica es un hexágono, ¿cierto? Ahora, al que dijo que es un azúcar, que no sé quién fue, pero ojo, parece azúcar. Absolutamente sí. Son todos los azúcares, pueden ser ciclos, en realidad de 6 o de 5. Las furanosas o las piranosas. Pero ojo, no son 6 carbonos, son 5 más un oxígeno. ¿Sí? Ah, tuche. Ya está ya. Ok, muy bien. Ya, entonces, tiene la base de los 6. ¿Y por qué se ve así tan raro, Carla? ¿A ti que te gustan las figuras? Incluso en la escuela le decíamos Em, conformación silla y conformación bote. Ay, no sé. Yo creo que es porque el ciclo hexano es el que tiene doble enlace, ¿o no? No, querida, ¿No? Ah, no. ya. Entonces, no sé. En verdad, yo creo que porque, no sé, las moléculas en este caso. No, en verdad no sé. Yo creo Ya, porque se ven como más grandes. ya, juguemos a mirar los carbonos. Mira, ahí hay un carbono 3 y 2. Entre 3 y 2, ¿qué relación existe? Hay un enlace ¿Simple, doble o triple? simple. El enlace simple puede girar, Sí. pero el problema es que está en un ciclo. Lo veo, ¿no? Mm, sí, 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 es cierto. Entonces, en realidad, eso es todo lo que se puede mover intramolecularmente sin romperlo. ¿Se da cuenta? Pasar de silla a bote, de silla a bote. Ujú, La es molécula cierto. naturalmente en solución pasa de silla a bote. Pero ahora miremoslo, estas que son solo barritas y los enlaces están representados aquí, aquí están bolas y barras. ¿Se da cuenta que la cuestión estérica, lo del ocupamiento del volumen, se vuelve crítico? ¿Qué forma es más estable en el ciclo hexano? ¿La silla o el bote? La silla. ¿Por qué diría eso usted, Antonia? Porque ahora las moléculas son un poco más grandes, entonces se repelen y están distribuidas como más opuestas. Absolutamente sí, solamente al mirar la estructura uno se da cuenta de que están más lejos
todos los puntos que tienen moléculas. Y esto va a ser afectado si este ciclohexano empieza a tener grupos funcionales. Sí. Claro, mientras más grande y más polar sean los grupos funcionales, mayor rigidez van a tener estas moléculas. ¿Ya? ¿Se acuerda que pasamos del SP3 al SP2 y pasamos de un enlace simple que giraba completo al enlace doble? ¿Qué pasaba con el enlace doble? ¿Se podía girar? No, no se puede. Claro. Entonces hay una isomería que se llama isomería cis y trans, que da en los enlaces dobles y también en los ciclos. Por ejemplo, este es el ciclo más pequeño. ¿Sí o no? Ciclo propano. ¿Qué grado de tensión tendrán los ángulos de esta molécula? ¿60 grados? Sí, claro. Usted me dijo los grados, y gracias. Este es un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo? Equilátero. Equilátero. El equilátero son 60 grados. Pero el carbono que está aquí, ¿qué hibridación tiene? SP3. ¿Ya? ¿Y cuál es el ángulo que hay en SP3? 109 grados más o menos, 109, 109,5. entre 100 y 110. ¿Sí? ¿Pero cuánto tiene este? 60. 60. ¿Qué grado de torsión, de fuerza contenida hay para que esto funcione? Hay hartas, Es bastante. tremendo, es tremendo. Está doblado para formar este triángulo. ¿Lo sintieron? ¿Sintieron la torsión espacial? Ya, fíjense, tiene dos radicales. Los dos radicales están hacia arriba. Ahora, vean ese carbono que está aquí. ¿Puede girar? ¿Puede ese radical terminar acá? No, no puede. No, bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, esa es una conformación estable. ¿Ya? Y en este ciclopropano puede haber otra molécula que sea así, pero no puede ser esta misma molécula que gire. Esta es otra molécula, estas posiciones son estables. Si están al mismo lado del plano, se llama el isómero cis, y si está en dos planos contrarios, se llama el isómero trans. ¿Sí? ¿Cis? Miremos un ciclo, como el metilciclobutano. Aquí ven el ciclo de 4, ¿sí? Esto aquí tiene los dimetilos, dos grupos metilos. ¿Este es el isómero cis o trans? Cis. Porque aquí está el plano y están los dos radicales al mismo lado del plano. Si nosotros tiramos el plano aquí, aquí están los dos radicales en dos lados distintos del plano y el isómero trans. ¿Cuál será más estable? ¿El trans? ¿O no? Porque la pregunta es mala, porque no podríamos hablar de estabilidad porque este no puede pasar a ser este. Ah, buen punto, es cierto. Muy bien. Ahora, ¿este ciclo de cuánto es? De 6, ¿no? Sí, entonces, ¿es silla o bote? Está como silla. Sí, ahí están las dos. Y están los dos como silla. Sí. Porque como ahora tiene un grupo funcional cada lado, supongo que el bote se debe dar mucho menos porque es menos estable, ¿no? Claro, ese es un buen punto, pero además esta molécula no es igual a esta, aunque cambie de silla a bote, tampoco va a quedar en la misma posición, es lo mismo que pasa acá arriba. ¿Sí? Estas son dos moléculas que son distintas y no son interconvertibles entre ellas, estas también. ¿Sí? Entonces, tanto la silla como el bote de esto va a tener los radicales en posiciones distintas. Este es el isómero trans y este es el isómero cis. Una pregunta.
¿se puede pasar de cis a trans o jamás, jamás se puede pasar? O viceversa. Jamás, jamás. Ya. ¿Sí? Esa es la definición. Si no, son otro tipo de isómeros, que son los conformacionales. Pero la isomería cis y trans está hecha para alquenos y ciclos y se refiere a tipos de moléculas que son iguales, tienen la misma fórmula molecular, pero en realidad no son interconvertibles una en la otra. Ya, veamos los alquenos, que es lo mismo, ese doble enlace. ¿Sí? Este es isómero, ¿es cis o trans? Ninguna. Muy bien. ¿Y este? Cis. Cis. Perfecto. Para que sea isómero, tiene que tener fórmula molecular y un plano de simetría que establezca una igualdad o diferencia. Se da cuenta que si nosotros tenemos plano de simetría aquí, aquí nosotros tenemos dos moléculas que son iguales, entonces podríamos tener plano de simetría ahí. ¿Tiene más de un plano de simetría comparable? No. Si nosotros cortamos ahí, tenemos un plano de simetría y decimos que están de acuerdo al mismo lado del plano y isómero cis, y si lo cortamos ahí nos damos cuenta que es como un espejo uno del otro. Ahora, en los alquenos, la posición en el plano cis o trans también se le denomina Z o E. ¿Sí? Por palabra, en alemán, mi alemán es pésimo, así que no voy a entrar en esos jueguitos. Pero el mismo punto, el doble enlace establece un plano, los dos lados del plano están los grupos que nos importan, los radicales, y se denomina a este, el isómero cis, como Z, y al trans como E. ¿Sí? Así lo pueden encontrar en los libros también. Así que, ¿ven el doble enlace? ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4. Los dos al lado del plano, por lo tanto será cis-buteno o transbuteno. ¿Qué tan parecido les parece la estructura? Que son como la misma, solamente que uno está como, están opuestos como Claro. dos carbonos y los otros están como iguales. Igual, la bola y la barra te da una cierta sensación de distancia, que no es real. Veamos como moléculas de Botero o representación de bola completa. ¿Lo ves? Sí, es cierto, ahí se nota aún más. Aquí se nota aún más que la distancia puede ser crítica. Perdón. La distancia puede ser crítica cuando la nube interactúe, ¿sí? Y nos da una idea de estructural ya de volumen completo. ¿Qué tal? ¿Qué es más común, que esté en cis o que esté en trans? Es que ya pasamos por eso, Carla, vamos de nuevo. Podría decirte cualquier cosa, pero no existe la idea esa de la probabilidad de encontrar la molécula en cis o en trans, porque no se puede pasar una a la otra. Ya. O sea, va a depender, la probabilidad de encontrar cis o trans va a depender de la mezcla que usted hizo. Si usted mezcló cis con trans, así como las mezcló, así es como están. Ya. Ya, muy bien. Entonces, teniendo la idea de la conexión entre los átomos y del volumen que ocupan las moléculas en su geometría, vamos a pasar a esta idea que es la isomería óptica, que puede ser un poco rara, pero es bastante interesante. Un isómero óptico es aquel que tiene la propiedad de hacer girar el plano de la luz polarizada hacia la derecha o la izquierda. Ya, primero, ¿qué es? Isómero ya sabemos lo que es. Que sea óptico tiene que ver con eso, que hace girar la luz polarizada en el plano. ¿Qué es luz polarizada? Primero. Luz con un solo tipo de frecuencia. No.
no es solo un tipo de frecuencia. ¿Alguien? ¿Qué pasa en un solo plano? Eso. Pueden ser n frecuencias, pero solo en un plano, ¿sí? Ah, Pero ¿está clara la idea esa del plano o es difícil de pensar? A mí me cuesta imaginármelo. Ya, tenemos una fuente de luz, ya, no, pero antes de la fuente de luz nos vamos a poner románticos y pensemos que vamos a estar con su enamorado o enamorada frente a la luz de la luna en una laguna. ¿Sí? Y usted lanza una piedra a la laguna. En el punto que la piedra toca la superficie, emite una onda, ¿sí o no? Sí, Esa es una onda puntual. Nace de un punto, que es donde tocó la superficie del agua. Como tenemos buena suerte y está el agua quieta, nosotros podemos ver el agua como si fuera un monitor. ¿Qué es lo que vemos en el tiempo después del punto focal? ¿Cómo, profe? ¿Qué es lo que se ve que emerge en función del tiempo después del punto focal en la superficie? Las ondas, ¿o no? Las Y esa oscilaciones. onda, usted ve un plano, ¿o no? Sí. ¿Qué figura geométrica me diría que tiene esa onda? Como un círculo. Es un círculo concéntrico que se va agrandando, ¿cierto? Yes. Imagínese que usted tiene que justo debajo del agua había una rana que jugaba por ahí bajo el agua. Ella siente la piedra que usted lanzó. Claro, pero la rana vería como esferas, no vería círculos. Ese es mi punto. Claro, en el punto focal donde se generan las ondas, es una esfera de ondas, ¿cierto? Pero lo que yo veo en un plano es solamente el círculo, ¿sí? Esa es la diferencia entre la luz completa y la luz polarizada. La luz polarizada es solamente las frecuencias que van en un solo plano. Es como si solamente fueran las ondas del agua. ¿Sirvió algo de eso? Es raro hacerlo sin pizarra, ¿no? gracias, profesor. Además me quedan muy bonitas las ranas dibujadas. Es una habilidad que he desarrollado con el tiempo. Profe, ¿Sí? bajo eso de la polarización es lo que se ocupa, por ejemplo, en las ventanas de los autos o en los lentes de sol. Claro, exactamente. Ahí usted ocupa un material, una pintura, algo que se pegue, ¿sí? Que tiene una propiedad intrínseca del material, que absorbe toda la luz, que no está polarizada y deja pasar solo un plano. ¿Me explico? Sí, Ya. Entonces, veamos este dibujo. Es feo el dibujo, pero no importa. Esto es un sol y eso es un ojo. Perdón. Entonces, el sol es la fuente de luz y como es una fuente de luz o una fuente de onda, es luz no polarizada en todas las frecuencias, en todas las direcciones, ¿sí? Y un polarizador permite pasar solamente un plano. Eso entra dentro de la solución donde está la muestra con las moléculas. Y la solución es capaz de hacer girar la luz polarizada hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que daría la característica del isómero óptico. ¿Qué pasa si yo tomo ese filtro y lo giro en 90 grados? Cambia la orientación. Cambia el plano de luz que pasa, ¿sí o no? Así que depende del material. Eso es un polarizador. Y es como lo de los vidrios de los autos y como lo de los lentes. Ahora,
cuando ustedes usan lentes de luz polarizada, ustedes se dan cuenta que lo que baja es el brillo general y eso es lo que da la sensación de aumento de la resolución, ¿sí? Ya. Ah, una pregunta. Ya, muy bonito la fuente de luz y podríamos hacer máquinas que se llaman polarizadores que hacen esto, pero ¿cómo se las arreglan las moléculas para detectar eso? Porque no digamos que las moléculas andan con un polarizador de luz o con un monitor para detectar cómo gira el plano de la luz polarizada. ¿Sí? Algo tiene que haber estructural que las moléculas puedan detectar y permitir este tipo de reacciones. Isómeros ópticos, entonces, son los que tienen esta propiedad: hacer girar el plano de la luz polarizada. ¿Ok? Eso es un isómero óptico. Pero para hacer eso, debe tener algo estructural que nos permita determinar que eso es un isómero óptico, y eso ya está descubierto, se llaman carbonos quirales. ¿Qué es un carbono quiral? Un carbono quiral es un carbono asimétrico. ¿Cuántos radicales puede tener un carbono? 4. 4. 4. 4 radicales. Y para que sea simétrico, tiene que tener una característica: los 4 radicales son distintos. Carbono quiral, carbono asimétrico. Que sea asimétrico, ¿qué significa específicamente? Significa que no tiene ningún plano de simetría posible. Si usted se para sobre el carbono quiral, usted mira para cualquier lado de la esfera y va a ver algo distinto, ¿sí o no? Sí. Eso es la característica de ser carbono asimétrico, cuando está unido a 4 radicales distintos. Una molécula quiral, cuando no presenta ningún plano de simetría, es quiral y por lo tanto hace girar la luz polarizada en un lado o en el otro. Entonces, ¿cuántos tipos de carbonos quirales existen? 2. 2. Uno se hace girar la luz polarizada a la derecha o a la diestra, el isómero D, o a la izquierda, llamada levógiro, L. ¿Sí? Así que Profesor, las dos formas de carbonos quirales es a la derecha el isómero D o a la izquierda el isómero L, y se da por una simetría completa al tener un carbono, sus 4 sustituyentes distintos. La quiralidad es una propiedad importante en la naturaleza, ya que la mayoría de los compuestos biológicos son quirales. Preguntas. profesor, disculpe, entonces el D, el dextrógeno, ese es el R y el otro es el S. Sí, Reptun y Sinester, sí. Ah, muchas Pero gracias. no he llegado a eso todavía, así que esperamos un poco. Ya. ¿Otra pregunta? No, ya, entonces dentro de los isómeros tenemos los conformacionales, los de posición, ya pasamos por ello y nos dimos cuenta que hay algunas moléculas que tienen la capacidad de girar una sobre sí misma y hacer que sea más o menos probable encontrar una posición, tanto alternada como eclipsada, pero eso se pierde si hay un doble enlace o un ciclo que permite dos configuraciones, cis o trans, que también son Z o E. ¿Sí? Y además están los isómeros ópticos, que se da porque el compuesto tiene la capacidad de girar la luz polarizada, pero eso es como una abstracción empírica. Necesitamos algo en la estructura que nos permita explicar eso, y el punto es un carbono asimétrico llamado quiral, que es un carbono que tiene los 4 radicales distintos y no tiene ningún plano de simetría, y es la característica estructural para ser un isómero óptico. Si gira la luz a la derecha es el isómero D, y si gira la luz a la izquierda es el isómero L. Los enantiómeros
son un tipo de estereoisómero, que son específicamente la imagen especular. Dense cuenta que ese carbono en sp3 tiene esos 4 radicales. Esos 4 radicales son los 4 distintos, por lo tanto ese es un carbono, Giral. un carbono quiral, que igual a este de aquí al frente, ¿no? Este también es un carbono quiral porque se está mirando al espejo. Pero esa molécula no es igual a esta, es un enantiómero, es un isómero estructural de posición, tienen el mismo número de carbono, en la misma posición, pero difiere en una propiedad óptica. Estas manitos son iguales, ¿sí? En realidad las pongo una enfrente de otra y parecen ser un espejo, ¿sí? Pero no son iguales, no son superponibles. ¿Se entiende? Muy bien. Así que el carbono sp3 y su imagen especular son un tema grandioso de la química orgánica que nos permite pasar a las biomoléculas. Como les dije, las imágenes parecen ser iguales, pero no son superponibles. Son moléculas que son distintas, son isómeros absolutamente, isómeros estereoisómeros. Aquí tenemos el espejo, la posición de los carbonos, los grupos distintos grupos con distintos átomos y distintos tamaños. Debería haber alguna jerarquía para poder establecer las propiedades. Sin embargo, sabemos que tienen el mismo número de moléculas, las mismas posiciones. ¿Tendrán alguna propiedad distinta? Miremos algunas ideas. Hagamos un carbono que está sustituido por 4 radicales. Los 4 radicales son distintos y por lo tanto este es un carbono quiral. Y este es su estereoisómero o enantiómero precisamente, donde las posiciones parecen ser las mismas, pero están una sobre la otra. Ahora, ¿podríamos tener alguna idea del tamaño de estos radicales? ¿Qué es más grande? ¿Aló? ¿No son del mismo tamaño? Son del mismo tamaño, son iguales, no sé si uno podría ser más grande. Este y este son iguales. Mi pregunta es, ¿qué es más grande de los radicales que tiene cada uno puesto en esas posiciones? Ah, el Claro. cloro. Ah, El cloro, sí. Y después, El flúor, y después. el carbono y al final el carbono, hidrógeno. Sería interesante que podríamos darle alguna jerarquía en términos de posición, porque ya dijimos que en términos específicos la reactividad también depende de la accesibilidad, y eso tiene que ver con el tamaño, y además de la electronegatividad y todas las cosas, porque que se mueva algo se mueve con todas sus propiedades, y eso también desenfoca los campos electromagnéticos. Pero pensemos entonces que este es más grande que este, y este es más grande que ese, y aquí están los 4 radicales. Pongámosle números para hacer una jerarquía. 1, 2, 3. Esto es un ojo, créanme, es un ojo. Entonces estamos mirando la molécula desde acá, con el más grande, el número 1, y el más pequeño hacia atrás. Ustedes entienden que este enlace y ese enlace están en el mismo plano, este está hacia adelante y ese está hacia atrás para que esto sea un sp3 tetraédrico y forme la pirámide. Si entienden eso, se dan cuenta que el más grande y electronegativo va en la primera posición y el más pequeño va hacia atrás, ¿sí? Ahora, nosotros podríamos hacer girar esto como si fuera un reloj. Sí, Sí, si usted toma uno de los vértices, los otros los podría mover sin problema. Y como está jerarquizado, contemos desde el primero hasta el último. 1, 2, 3. Gira hacia la es antihorario, hacia la izquierda. o a la siniestra, en la configuración llamada S. Así mismo. ¿Sí? O L, ¿o no? Y este da el isómero L, pero es S en esta configuración y el isómero L se configura porque usted le lanzó un rayo de luz polarizada y vio que la movió hacia la izquierda. ¿Me expliqué? Sí, creo. Que una cosa, una configuración es
teórica respecto a la estructura de la molécula y la otra es empírica respecto a la medición del efecto que tuvo al girarlo. Ahora sí sabemos que las S son las L. O sea que la configuración S te da el isómero L. Sí, Y pero la uno configuración es R calculado, uno es calculado a partir de la estructura y el otro es obtenido a partir de el ensayo. o sea, al final significan, son más o menos sinónimos, por decirlo así, van de la mano, pero se detectan con distintas técnicas, por decirlo así. Yo quiero decirte que sí, sí van de la mano, pero son dos cosas distintas. Una tiene que ver con una configuración estructural de la molécula y la otra tiene que ver con el giro de la luz polarizada. Pero eso no implica que uno sea lo mismo que lo otro. Por eso se diferencian S y R. Ya, entonces S significaba a la siniestra o a la izquierda o el levógiro, como le dice Nicolás, porque él sabe que va a producir giros de la luz polarizada. ¿Y cómo se obtiene? Jerarquizando el tamaño y potencial eléctrico, electronegatividad en este caso, 1, 2, 3, con el más pequeño para atrás. Si gira hacia la izquierda es S. Miremos su estereoisómero, ¿sí? El que estaba antes, este. Miremoslo acá. No, pongámosle la jerarquía 1, 2, 3 y el hidrógeno va hacia atrás, estamos bien, pero gira entonces 1, 2, 3 y gira como el reloj, a la derecha, rectum o configuración R. Y este va a ser el isómero D. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Lo habían visto así? Sí. Ya, qué bueno. Ya. Ok. ¿Conocen las configuraciones de Fischer? Señorita, No, la que ya lo había visto así, ¿llegó a configuración de Fischer? Sí, profe. Ya, qué bueno. Miren, este es un truco, para los que no lo vieron, necesito los ojos encima de esto, porque Antonia ya, este giro es mortal, ¿sí o no? Si hacemos este giro mal, nunca lo vamos a poder ver. Porque el señor Fischer tenía que entender esto en azúcares. ¿Cuál es la diferencia? ¿Esto es un azúcar? No, creo que no. Podríamos darle un nombre general a un azúcar. ¿Qué les pasa si yo les digo que un azúcar es un polihidroxialdehído y cetona? Y o cetona. Este tiene un solo OH, un solo hidroxi, entonces no es un polihidroxi, pero es un hidrato de carbono con un alcohol. Da lo mismo. ¿Ese carbono es quiral? Sí, No, no. Ya, No, el que me ese dijo no. que sí, ¿por qué dice que es quiral? porque tiene en uno tiene un metil, en el otro tiene un etil, en el otro tiene un grupo H y en el otro tiene un hidrógeno. Mira, querido Nicolás, mira ese carbono. Ese carbono tiene 3 hidrógenos como radicales y además toda esta molécula. Ah, perdón, profe, estaba viendo ese carbono, yo estaba Pero viendo está el del bien, no, sí, conductor. me ha ocurrido miles de veces y es súper común, pero ese carbono tiene 3 hidrógenos y al tener 3 hidrógenos ya no es quiral. Mira este carbono tiene 2 hidrógenos iguales, no es quiral por eso, pero tiene un CH3 y todo esto. Pero este carbono tiene ese grupo que es distinto a ese, es distinto a ese y es distinto a este. Esta molécula completa tiene un solo carbono quiral que es este. Si nosotros ordenamos ese carbono quiral en esa configuración, ¿cómo llegamos a esto?
Ya, ideas, ya lo hicieron, ya lo vieron. Queridos, esto es rígido, el tetraedro es rígido. Tomen eso y llévenlo hacia adelante y abajo. Eso hacia adelante y abajo. ¿Lo vieron? ¿Qué sucede finalmente? El grupo OH y este radical quedan hacia adelante y el hidrógeno y el metilo hacia atrás. ¿Lo pueden ver? ¿Eso tiene que ver con lo de los pesos? O sea, que uno como que pesa más que los otros. No, Carla. Nada que- Solo tiene que ver con que esto es un tetraedro en sp3 y tiene esas posiciones que son fijas y tú no puedes alterar estos ángulos. Entonces, si tú tomas esa parte y la llevas hacia abajo y hacia adelante, el OH queda hacia adelante y estas dos quedan hacia atrás en esa posición. Entonces solo es como una forma de verlo, ¿no? Una forma distinta. Eso es lo que hace Fischer. Se llama configuración de Fischer por eso. Pero lo que hace Fischer al hacer ese giro es hacer una cuestión muy inteligente, porque todo lo que te queda en la horizontal va hacia adelante y en la vertical hacia atrás. Y esa configuración se escribe así. ¿Lo ven? Pero yo tengo una pregunta. O sea, si por ejemplo a mí me dan como la molécula inicial de la nada y me dicen como ya, ponlo en Fischer. O sea, ¿puedo hacer eso? Claro, ¿Cómo sé yo cuál al muevo? final de estas clases sí. ¿Y cómo sé yo cuál tengo que mover para que quede así? No sé cómo explicarlo. Esto es lo que tienes que entrenar. Tienes que pasar esta molécula a esto. ¿Sí? Y la forma en que yo lo hago cuando estamos en clases normales es con un tetraedro de verdad que tú lo tienes que girar y te quedan esos dos vértices hacia adelante y estas dos hacia atrás. Y Fischer lo escribe así. Y en la horizontal, estos dos van hacia adelante y estos dos van hacia atrás. ¿Sí? Profe, ahí la convención es que lo con cuña va en la vertical y lo otro todo en la horizontal, ¿o no? Sí, la estructura de Fischer dice que lo que va en la horizontal S y S está hacia adelante. ¿Sí? Sí. Y siempre lo que va en la horizontal hacia adelante. Y siempre lo que va en la vertical va hacia atrás. Ahora, ¿sirve algo de eso? A lo mejor esa es la pregunta que ustedes se están haciendo. ¿Y de qué puede servir semejante barbaridad? ¿Alguna idea? Yo les voy a mostrar por aquí, miren. Veamos la misma molécula. Ya. Jerarquías, por favor. Oh, ya están puestos. Pero no importa. 1, 2, 3. ¿Esto puede girar así? ¿O así? ¿Cómo gira? ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda. 1, 2, 3. Pero el grupo más pequeño, menos importante, tiene que ir para atrás, ¿o no? ¿Y aquí está para atrás o para adelante? Para atrás. Ya. Entonces usted diría 1, 2, 3 a la izquierda. Si el más pequeño va hacia atrás, entonces configuración S. Veamos esta molécula. 1, 2, 3. Gira hacia la izquierda o hacia la derecha. Hacia la derecha, pero el grupo H está hacia adelante, entonces en verdad hacia la izquierda. Muy bien. Configuración S. Esa es la idea. Fischer, al ordenarlo así, nos da una posibilidad tremenda con esta configuración, porque podemos hacer la configuración RS, podemos hacer mover las posiciones solamente dibujando con un lápiz.
¿Sí? Ahora, muy bien, como lo dijo Nicolás. Perfecto, podemos darle la categoría 1, 2, 3, gira hacia la derecha aquí, pero el grupo menos prioritario está hacia adelante, así que lo estamos viendo al revés. Entonces, yo detecto que gira hacia la derecha, pero como lo veo al revés, gira hacia la izquierda. Lo mismo para la configuración R. 1, 2, 3. A la izquierda, pero este va hacia adelante, por lo tanto es R. La configuración del carbono quiral se puede determinar así. Ahora, Yo entendí eso de por qué a la izquierda, por qué si a la derecha es a la izquierda, eso no lo entendí. ya vamos a cerrar. Atenta, una vez más. Aquí. ¿Qué hay en este vértice? Respóndeme, ¿qué hay aquí? En ese punto. ¿Qué es esa cruz? Un carbono. Un carbono. Un carbono que tiene 4 radicales distintos, por lo tanto es esquiral. Queremos saber qué configuración tiene, para con eso poder predecir si acaso L o D. Vamos a dar la jerarquía 1, 2 y 3. La jerarquía se da por electronegatividad, tamaño, es una configuración general de varias propiedades. Entonces tenemos 1, 2 y 3. Como esto está en un enlace, nosotros podemos girar así. Esto gira, realmente puede girar así. ¿Sí? Así. Girar completamente. Como el hidrógeno está hacia atrás, estábamos mirando desde la posición correcta. 1, 2, 3. Gira hacia la izquierda. Y como gira hacia la izquierda siniestra es ese, porque el hidrógeno o el grupo menos prioritario está hacia atrás. Así lo estamos mirando correctamente. Pero aquí, el hidrógeno, que es el grupo menos prioritario, está hacia adelante. ¿Qué es lo que sucede para la configuración? Pasa esto, que ese es el carbono, 4 radicales distintos, es quiral, queremos saber lo que es, 1, 2 y 3, gira hacia la derecha, pero el hidrógeno está hacia adelante, entonces lo estamos mirando al revés. Si lo miráramos del otro lado, sabríamos que esa configuración es. Gira hacia la derecha, pero el hidrógeno está hacia adelante, así que es ese. Lo mismo su enantiómero. Gira hacia la izquierda, pero el hidrógeno está hacia adelante, así que la configuración es R. ¿Sí? Montserrat. ¿Están los demás? ¿O solo, Sí. solo perdimos a Montserrat? Disculpe, es que tenía una duda respecto a la prioridad. ¿Qué sucedía cuando, por ejemplo, se tenían dos carbonos? ¿Cuál era el prioritario? ¿Había que contar toda la cadena o solo los vecinos? Si los dos son carbono, la importancia se la lleva el elemento que está más cercano al carbono. ¿Cómo, profesor? Disculpe. Después del carbono, si tienen dos carbonos, ¿sí? Después viene el oxígeno o el otro carbono que viene atrás y hay que mirar los radicales como completos. Ah, es decir, hay que ver al siguiente que le sigue a ese carbono que se une al quiral. Claro, y eso va a establecer un grupo funcional. Ah, muchas gracias, profesor. Sí. Ya, continuamos. Ya, a ver, la gracia de esta posición. Ok. Ya, estos dos, la vertical, ¿para adelante o para atrás? Adelante. Ya, pero esta es la horizontal. La horizontal es para adelante, la vertical es para atrás. Ahora, así como está posicionado, podemos girar así, en 180 grados. Gírelo, gírelo. Dese cuenta que usted gira en 180 grados, la molécula parece de otra forma, pero sigue siendo la configuración S. ¿Sí? O puede girar solo en 90 grados y ahí pasa de configuración S a configuración R.
Hay unas que son posibles y otras que no son posibles. Pero jugar a las ideas de Fischer nos permite realmente generar la idea de estereoespecificidad que es crítica para las cosas biológicas. ¿Qué tipo de molécula es esta? ¿La conocen? ¿Aló? ¿Cómo se llama ¿Aló? ¿Cómo se llaman estas moléculas? Óptico, ¿no? Aminoácido. ¿Por qué se llama aminoácido? Porque tiene un grupo amino, ¿o no? Y tiene un grupo Un carboxilo. grupo Sí. Sí, un ácido Y carboxílico. tiene un hidrógeno, tiene un radical, por lo tanto esto es un carbono quiral. Sí, es quiral, porque son todos distintos. Y ¿no? tienes un antiómero. Mm. ¿Sí? Aminoácido L y aminoácido D. Yo tengo una duda, aún me cuesta un poco ver como para dónde gira. O sea, sé reconocer cuándo es L y cuándo, no sé cómo explicarlo, me cuesta ver como para dónde gira. Si es para la derecha o para la izquierda. Sí, querida, porque es algo nuevo, específicamente. No tiene ninguna ciencia más que la idea estructural que te permite una configuración y que te permite escribir moléculas súper complejas a partir de la configuración de Fischer. Así que yo lo que te diría, Carla, es que tienes que hacer un par de ejercicios, resolverlos tú, estos que están propuestos, porque estos son ejercicios que están propuestos y resueltos, ¿sí? Y ¿Ya? poder ver específicamente y decir, este es un giro hacia la derecha, es como gira el reloj, Ya. pero el hidrógeno va hacia adelante y por lo tanto es ese. Y la única competencia que pretende esto es que tú puedas establecer una forma de visualizar los enantiómeros, que son los quirales. Ya. Ya. Y te voy a mostrar por qué además, pero dame un par de diapositivas más, ¿ya? Configuración S, configuración R, los aminoácidos. Entonces dijimos que todos los aminoácidos tienen un carbono quiral, porque todos tienen un carboxilo, un amino, un hidrógeno y un radical. Así que existen sus enantiómeros. Entonces existen enantiómeros de cada carbono quiral de todos los aminoácidos que construyen las proteínas. Profesor, disculpe. Es que en esa diapositiva decía de que en las proteínas solamente van a estar los aminoácidos L. Ajá. Entonces, ¿qué pasa si se incorporan al organismo D? ¿Ocurre un colapso, algo así? ¿O no? ¿Qué Ya. sucedería? Primero, Diego, tú estás preguntando esto porque esto es algo muy raro, ¿sí o no? Todas las Sí, proteínas están construidas por aminoácidos L. Entonces Diego dice, ¿qué pasa si hay aminoácidos D? Ya, primero, Diego, debo decirte que no hay aminoácidos D, porque nosotros comemos animales y comemos plantas, y los animales y las plantas tienen todos, ¿también es L? son todas L. Entonces no existe simplemente. No, si existen. Y además uno puede hacer un experimento de laboratorio hecho en la década de los 40, donde uno usa ribosomas, toma ribosomas, le pone ácido nucleico para generar proteínas y le pones aminoácidos L o D. Y el ribosoma es capaz de tomar solo los aminoácidos L y incorporarlo a la cadena peptídica y no los D. ¿Me expliqué? Asimismo, como fisiológicamente solo es posible L. Claro, ahora dime, ¿qué es el ribosoma? O sea, el ribosoma era la estructura formada por proteínas y ARN ribosomal para la traducción de proteínas. Claro, es una macromolécula, un ribosoma. Es una molécula, es una ribonucleoproteína que tiene su estructura dada por N RNA ribosomales, 2 o 3, depende de la especie, no importa, más 19, 16 o 19 proteínas distintas. Entonces es una molécula, pero el ribosoma tiene la capacidad de discriminar el estereoisómero L o D para la construcción de proteínas.
Ah, Raro, raro. Ya llegaremos a eso. curioso. Gracias, profesor. Ahora quiero que piensen conmigo un par de axiomas. Si una molécula tiene un único carbono quiral, solo puede existir un par de enantiómeros, ¿sí? Es importante. Un carbono quiral, dos enantiómeros. El isómero S o R, o el L o el D. ¿Sí? Y si tiene dos carbonos quirales, uno es a dos enantiómeros. Un carbono quiral, dos enantiómetros. Dos carbonos quirales, cuatro enantiómeros. En general, 2 a la n, siendo n el número de carbonos quirales, los estereoisómeros posibles de una molécula. Por ejemplo, 3-bromo, 2-butanol tiene 2 carbonos quirales, por lo tanto, tiene 4 estereoisómeros. Así que, miremos esta molécula. ¿Lo ven? 1, 2, 3, 4 carbonos. Oxígeno, bromo, sí. El carbono 2 y el carbono 3. Carbono 1, 2 y 3. ¿Sí? Veamos el carbono 2. ¿Ve el carbono 2? Sí, el carbono 2 tiene 1, 2, 3, 4 radicales. Los 4 distintos. Sí. ¿Es quiral? Sí. Número. Jerarquías. 1, 2, 3. Gira hacia la derecha, pero el hidrógeno está para adelante, por lo tanto es S, 2S, el carbono 2 es S. En cambio 3, 1, 2, 3, gira hacia la izquierda, pero el hidrógeno está adelante, entonces a la derecha, entonces un 2S, 3R. Y su enantiómero, por lo tanto, será un 2R, 3S. ¿Sí? Si no se cumple esta condición de enantiómero, podrían ser diastereoisómeros, que son los que cumplen uno solo de las categorías. Así que los enantiómeros son las imágenes especulares y da lo mismo la cantidad de carbonos que tengan. Solo hay que fijarse en la configuración. ¿Pregunta? Muy bien. Aquí está la explicación entonces de lo que acabamos de hacer, de los enantiómeros y por qué cuando un diastereoisómero cambia de posición, es el mismo compuesto y no se vuelve necesariamente óptico porque la molécula, a pesar de tener dos carbonos quirales, genera un plano de simetría. Miren el punto. Ese es un punto muy interesante. La característica para que sea ópticamente activo es que no tenga planos de simetría. Sin embargo, aquí, dos carbonos quirales, ¿sí? Debería ser ópticamente activo, generan un plano de simetría. ¿Lo ven? Arriba y abajo igual, y no tiene actividad óptica. Ahora, imagínense ustedes que hacen una mezcla, generan ustedes un carbono quiral por una reacción química. El problema, uno puede generar carbono sp3 a partir de carbono sp2, pero en el sp2 el carbono es plano. Y el ataque nucleofílico para formar el tercer enlace puede venir por arriba o por abajo. ¿Sí? La probabilidad de que el ataque del choque efectivo para generar la reacción, que sea por arriba o por abajo, es 50%. Así que cuando uno hace una reacción química de ese estilo, se obtiene el 50% de isómero L y el 50% de isómero D. El problema es que cuando usted lanza una luz polarizada a una mezcla de 50% L y 50% D, ¿qué le pasa a la luz polarizada? No gira para ninguna parte y usted podría pensar que no es un isómero óptico. Ahora, es crítico este tipo de estudios para lo que vamos a ver en adelante, que son los azúcares. ¿Ya?
y los aminoácidos. Azúcares, aminoácidos y ácidos nucleicos tienen Profe, carbonos quirales y forman estructuras complejas. Sí, dígame. me quedó una duda. Usted dijo que los ribosomas tenían como la capacidad de discriminar entre los isómeros L y los isómeros D de los aminoácidos para solamente formar proteínas con los isómeros L, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ¿qué pasa si yo en un experimento agarro la maquinaria de producción de proteínas y solamente le introduzco aminoácidos D? ¿No me va a producir nada? No produce proteína, no hace el enlace No, péptido, no no va a entra. funcionar. Ya. Profe, experimentalmente, ¿hay alguna otra forma, sin esa maquinaria molecular, de generar proteínas, de unir los aminoácidos como en laboratorio para poder formar una proteína? Eh, Síntesis química de enlace peptídico, sí, Claro. Y, pero y en ese caso, ¿se han hecho experimentos para poder tratar de hacer proteínas con aminoácidos D? eh, no estoy seguro de haber leído que se haya logrado así como me lo describe. No lo sé, porque eso sería el equivalente a generar alimentos. Pero, ¿cierto? Generar enlaces peptídicos para producir fibras de proteína podrían ser un muy buen alimento, pero si usted lo hace con isómeros D no serviría de nada tampoco. Mm, claro. Ni siquiera nada lo va a poder digerir. Sé que algunas bacterias em, producen algunos aminoácidos intercalados tipo D, como la gramicina de algunas bacterias, pero no, es todo un mundo así como misterioso. Ya, gracias. ¿Y hasta ahora hay alguna razón, explicación lógica de por qué solamente ocupan los L y no ocupan los D, o simplemente un misterio cósmico? No, sí es una cuestión estructural del ribosoma, no es un misterio cósmico. Cuando uno hace la estructura, cuando uno ve la estructura del ribosoma, yo se la voy a mostrar. Uno se da cuenta de que por posición en el lugar donde se pone el RNA de transferencia, ustedes ya saben esas reacciones, ¿por cierto? De cómo se genera el enlace peptídico, que tiene dos sitios, P y A, se ponen los dos aminoácidos y luego viene la generación del enlace peptídico por la ribosima. Eso funciona sí, solo sí son L por una cuestión estructural del ribosoma, eso se conoce. ¿Ya? O sea, la razón por la que todos los aminoácidos que ocupan los seres vivos son solamente L viene netamente por una razón estructural del ribosoma, que el ribosoma solamente puede ocupar aminoácidos L. Sí, pero lo que yo te quiero decir es que eso es tan antiguo que se originó el primer ser vivo, lo hizo así y de ahí derivamos todos. Claro, sí. Pero es muy antiguo en términos evolutivos. Lo que te quiero decir es que es súper buena tu conversación porque me dijiste cómo se pueden hacer enlaces peptídicos a partir de aminoácidos sin ribosoma. Y esa idea es muy importante, porque podríamos generar alimentos a partir de moléculas pequeñas sin pasar por grandes conflictos. El problema es que generar por métodos químicos un isómero óptico, ¿sí? Por métodos químicos un isómero óptico pasa por atacar nucleofílicamente un carbono sp2. Así que lo que tú obtienes es una mezcla racémica, la mitad de L y la mitad de D. ¿Sí? Según sea el ataque por arriba o por abajo. Pero no te sirven los D. ¿Y cómo los separas? Con un ribosoma. Sí, no se puede separar. Son iguales, no tiene un método para separar un isómero del otro. ¿Qué podríamos hacer entonces? ¿Alguna idea? Claro, ahí como que lo único que se me ocurre sería agarrar todos los aminoácidos y ponerlo en una maquinaria con ribosoma, y el ribosoma me va a hacer esa pega de discriminarlos. ¿Sabes qué? Yo creo que eso fue un premio Nobel hace poco, hace
menos de 10 años, que se llama síntesis de estereoisómeros específicos, ¿ya? Que existe la misma probabilidad de que el grupo nucleofílico ataque por arriba o por abajo para formar el isómero L o D, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es hacer que esta molécula no se mueva libre en el espacio, sino que esté sobre una superficie y que el ataque nucleofílico sea solo por un lado. Ah, Y eso es síntesis de estereoisómero sobre una superficie. Entonces se ocupa una placa de platino con un potencial magnético que hace que la molécula que va libremente moviéndose se pegue sobre una superficie y ahí luego se libera el nucleofílico, ¿me entiendes? claro, claro. Suena más fácil de lo que es, absolutamente. Sí, obvio, me imagino que debe ser una chorrera de plata increíble. Pero hace cuestiones muy importantes. Miren, ¿qué molécula es esta? La glucosa, Y eso es fructosa, un azúcar. un azúcar. Dijimos que era un polihidroxi, perdón, cetona o aldehído. Y este es un polihidroxicetona. ¿Lo ven? ¿Qué configuración estamos mostrando aquí? ¿Qué estructura es? No se pierdan, es la configuración de Fischer, es la misma que vimos. ¿Qué hay en la horizontal? Todo lo que va hacia adelante. Ya, y en la vertical es todo lo que va hacia atrás. ¿Se da cuenta de la complejidad que podemos reunir aquí en Fischer? Primero, me gustaría saber si se dan cuenta de que fructosa y glucosa son dos azúcares monosacáridos y que fructosa y glucosa son isómeros De posición. estructurales de posición. ¿Sí? ¿Y glucosa y galactosa? También son de posición, ¿no? No, estos son estereoisómeros, porque fíjense, la misma posición, este carbono, carbono 1, ¿es quiral? No, No, porque tiene que ser sp3. ¿Este es sp3? ese sí. ¿Es quiral? Sí. 1, 2, No 3. puede ser quiral porque tiene como dos carbonos unidos y son iguales. No, pues No, no pues son porque los iguales, porque carbonos no ahí está mira, mira, fíjate, Aldo, una Aldo, Ah, sí, 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 ya entendí. 1, No 2, era. y este otro es esquiral, quiral 1. ¿Y este esquiral? Sí, 1, 2, 3, 4 distintos. Sí, ese esquiral, sí, 1, 2, 3, 4 distintos. Ese también es esquiral, pero ese no. Tiene 6 carbonos, 4 quirales, y la diferencia entre glucosa y galactosa es un estereoisómero. ¿Y las células del cuerpo humano comen glucosa o galactosa? Glucosa. ¿Y si galactosa no? Galactosa también, pero no es el principal O se fuente. transforma en glucosa. O sea, pero absolutamente lo que te estoy diciendo es que esa pequeña diferencia en un estereoisómero de 4 de una molécula de 6 carbonos es capaz de ser crítico en la velocidad en la cual la glucosa pasa la membrana. Ah, esa es la importancia de la glucosa, que pasa muy rápido a la membrana, por lo tanto es fácil de transportar. Porque los transportadores de glucosa pasan esta glucosa y esta mucho menos. Entonces, solo una proteína, solo un transportador, solo una proteína, una ribonucleoproteína, una proteína compleja, es capaz de discriminar la estereoespecificidad. Como Nicolás me decía, sí, vamos a tener que usar los ribosomas para que nos separen la L con la D. Claro, el cuerpo humano, el cuerpo viviente, las células, las moléculas, las proteínas, las ribonucleoproteínas, son capaces de detectar la estereoespecificidad y así generar funciones cada vez más eficientes.
Glucosa, molécula muy importante a la cual le vamos a dar buen tiempo. Fíjense, hidroxi, alcoholes y un aldehído. La gracia es que el alcohol puede reaccionar con aldehído generando un ciclo y la glucosa es cíclica, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Recuerden, estamos en el capítulo de química orgánica y nos falta pasar a las macromoléculas que vamos a ir viendo en detalle. ¿Cómo están? Bien. Bien. ¿Preguntas? ¿Cansados? Profesor, disculpe, es que, ¿por qué en la estructura de la glucosa se da como la estructura en línea y a veces se anota como si fuese una especie como de, no un ciclo, pero como con una forma, con ángulos cerrados así? Ya, querido, es muy importante tu pregunta. ¿Sabes por qué, Diego? Porque los transportadores de glucosa, que como pasa la glucosa por las células, no pasan la molécula lineal, la pasan ciclada. Ah, Pero para la próxima clase, pero fijémonos, este es un aldehído, ¿sí? Y ese es un alcohol, ¿sí? ¿Sí o no? sí. Ya, Sí, mira, profesor. deslocaliza los electrones del oxígeno. Forma el oxígeno cargado negativo y el carbocatión, ¿sí? ¿Lo viste, Diego? Diego, ¿estás ahí? No, se desmayó Diego también. ¿El profesor se escucha ahora? Sí, ahora se escucha. Mira, Ah, ¿se forma un éter? deslocaliza eso ahí, aquí es negativo y este es positivo, ¿sí? Ajá. ¿Y ese carbón con el otro oxígeno, no? Con este. Entonces se forma un éter, Sí, ¿o no? sí, pero es un ciclo de 5 Ah, carbonos de oxígeno, ¿sí? y al formarse el ciclo se mantiene la misma estructura entonces. No Eh, se pierde el oxígeno. no, no se pierde, o sea, ¿qué es lo que se pierde? Ese oxígeno ataca ahí, Ajá. y ese hidrógeno termina ahí. Ah, y se reordena, sí. Ya, pero hagámoslo todos juntos. Mira, el carbono se deslocaliza negativo, positivo, ese oxígeno ataca al carbocatión y el hidrógeno se pega ahí. Entonces, lo que se forma es un nuevo carbono quiral que se llama carbono anomérico, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Ah, Y esa forma es la que es capaz de captar los transportadores de glucosa. ¿y lo Y mismo profe, ocurre para la lactosa y fructosa? Exactamente, ¿es algo similar? De ciclarla, por ejemplo. Ya, fructosa y galactosa sí se pueden ciclar también. Oye, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, ¿ah? Pero te voy a mostrar. profe, una pregunta, ese proceso de ciclar ¿la glucosa lo hace sola o hay algunas enzimas que hay en No, la no, no, MEC? no. No, si te diste cuenta, lo que te estoy mostrando es una reacción intramolecular, O sea que lo hace la molécula solita. ¿sí? En agua. Ah, ya no necesita ningún catalizador para que ocurra eso y pueda ser transportado por las No, proteínas del transporte. no, nada. Pero si algo pasa que la molécula no pueda ser ciclada, no se transporta. Claro. Ya, a ver, a modo de intro, 3 minutos. Después de la reactividad orgánica, esto que estamos discutiendo, después de que ustedes lean el capítulo, la próxima semana vamos a empezar con macromoléculas. Ustedes pueden avanzar estos contenidos. Yo los controles los tengo todos listos de todo el año y bueno, después hablamos de eso. ¿Por qué se llama macromolécula o biomoléculas? Porque vamos a ir de monómero a polímero. Este monómero es un aminoácido, ¿cierto? Este es un nucleótido, un monosacárido y un glicerofosfolípido. Todos están hechos por alcoholes, aminas, fosfatos, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Eso que hablamos por separado y ahora lo vamos a poner en términos de polímero. Así vamos a generar el enlace peptídico hasta las proteínas.
o el enlace nucleotídico, el enlace sacárido y los enlaces lipídicos. Entonces vamos a definir los hidratos de carbono como un carbohidrato, carbono con hidrógeno y oxígeno, y que los aminoácidos son parte de los hidratos de carbono. Y aquí vamos a entrar a pensar qué es un carbohidrato, qué es un disacárido, ¿lo ven? Disacárido, dos sacáridos, dos monosacáridos. Dense cuenta que esta es la molécula de la glucosa, alfa de glucosa, y este es el disacárido con el enlace glucosídico. Y esto es lo que está hablando Diego. ¿Se dan cuenta cuántos carbonos tiene esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y un oxígeno. Ese oxígeno antes era un hidrógeno. Estas son las dos glucosas unidas en el disacárido. Y este está el hexómero estructural y el estereoisómero. La proyección de Fischer, como decía, se va a convertir después en una proyección que se llama de Harrow, para formar el ciclo. De Fischer vamos a pasar a Harrow. Entonces lo crítico ahí, y con esto voy a terminar, que esta proyección de Fischer que ustedes saben hacia la horizontal hacia adelante y la vertical para atrás, nosotros la vamos a ocupar, pero necesito que hagan cosas como esta. ¿Qué clasificación se ajusta a este carbohidrato, por ejemplo? ¿Qué grupo es este? Aldehído. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces una aldohexosa. ¿Lo vieron? ¿Y esta? ¿Qué grupo es este? Una cetona. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Entonces una cetohexosa. ¿Sí? Teniendo esa idea, uno podría decir que la glucosa tiene un grupo aldo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es una aldohexosa. Y esa aldohexosa, al atacar ese grupo a ese carbono, forma la glucopiranosa. Y eso es lo que ocurre naturalmente, como decía Nicolás. Así que pasar de Fischer a Harrow es lo que tú estás preguntando. Son dos tipos de configuraciones. La configuración en plano o la configuración en ciclo, pero básicamente es lo mismo. Pero por eso hay que entrenar un poco con Harrow y con Fischer. La reacción típica es que un aldehído y un alcohol forman un hemiacetal, y eso es lo que vimos y lo vamos a ver en detalle para la glucosa la próxima clase. Ya, Diego. Muchas gracias, profesor. Encantado. ¿Más preguntas? Bueno, espero que les haya gustado la clase, espero que revisen los materiales, muchas gracias por estar aquí y recuerden que están las simulaciones y en el video va a estar subido aquí en una hora más y además está preparado el material de Axímulo donde ustedes tienen que visualizar las moléculas y cómo se llegan a las reacciones. Eso es lo que pido, ¿ya? Y estaré atento a sus comentarios y sus necesidades de tutoría. Gracias a todos, espero que lo estén pasando bien. Adiós. Chao, gracias, que esté bien. Gracias, profesor. Hasta luego. Chao, profe, gracias.